gente linda, ¿cómo están? Soy Claudia Gómez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el circuito religioso. Alexis Abad nos va a contar sobre este circuito que incluye las 7 iglesias más relevantes de la historia. ¿Me acompañás? Sí, contame un poquito, ¿dónde se originó la tradición católica del recorrido de las 7 iglesias? Bueno, el recorrido de las 7 iglesias es una tradición muy antigua que se remonta al siglo XVI. Fue San Felipe Neri en 1559 quien inicia esta tradición en las 7 iglesias más antiguas de Roma. Él acostumbraba llevar a grupos de peregrinos a recorrer las iglesias en una, manera de acompañar a Cristo en la noche del martirio, en la noche de la pasión, ¿no? En la víspera de la pasión. Se dice que Cristo fue tomado prisionero en la noche del Jueves Santo, luego de la última cena, y posteriormente él amanece esa noche en vela esperando la sentencia del Sanedrín en la mañana del Viernes Santo. Es cuando se cumple entonces la vía dolorosa hasta el monte del Calvario para la crucifixión. Entonces, en ese momento, esa noche en que Cristo amanece en vela, permanece en vela, esperando la sentencia, es el momento en el que se recrea con este recorrido de las 7 iglesias que se asimila de alguna manera a la vía dolorosa del Calvario. En cada iglesia vamos acompañando a Cristo en la víspera de la pasión. Se encuentra a Jesús sacramentado en el monumento. ¿Qué es el monumento? Es un altar especialmente decorado y preparado a los fines de exponer el Santísimo Sacramento en la noche del Jueves Santo, posterior a la misa de la Cena del Señor. ¿Cierto? La misa de la Cena del Señor tiene una liturgia en la cual hay un signo muy importante que es el lavado de los pies, que representa el lavado de los pies, la humildad de Cristo ante sus discípulos. Y después viene el momento de la consagración y posterior a eso la exposición del Santísimo Sacramento, que se traslada, es decir, el traslado del Santísimo Sacramento para el lugar de la reserva. A partir de ahí, en ese lugar preparado especialmente para la adoración de los fieles, es donde se reserva el Santísimo Sacramento durante la noche del Jueves Santo. De ahí se inicia, desde esa primera iglesia donde se celebró la misa, se inicia el recorrido hasta completar 7 monumentos, 7 visitas a Cristo sacramentado. Ese es el sentido religioso de esta visita. Nosotros vamos a compartir un recorrido que en realidad toma el circuito de turismo religioso, toma el sentido de ese recorrido de las 7 iglesias en la noche del Jueves Santo para
preparar un circuito turístico donde nosotros recorremos, como en una hoja de ruta, la historia de la iglesia en Corrientes a través de estos templos históricos, en donde está condensada la mayor cantidad de acontecimientos que han sido centrales en la historia de nuestra iglesia. Nosotros hacemos un recorrido, decimos, con un enfoque histórico y patrimonial, ¿no es cierto? Hablamos de patrimonio cultural, hablamos de historia y patrimonio cultural. El patrimonio cultural incluye también la arquitectura de las iglesias, el valor riquísimo que tiene Corrientes en su arquitectura religiosa, está dada por estos 7 templos que son los más antiguos de la ciudad y que concentran de alguna manera un gran patrimonio cultural. Empezamos el recorrido por Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, continuamos por San Francisco, después el santuario de Nuestra Señora de la Merced, patrona de nuestra ciudad, después seguimos por la Santísima Cruz de los Milagros, seguimos por la iglesia de Santa Rita, hacemos María Auxiliadora, la iglesia de los Salesianos, y finaliza en este templo en el que estamos en esta tarde, aquí en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la catedral de la diócesis. Buenísimo, entonces, bueno, en esta oportunidad se va a visitar las 7 iglesias más antiguas. Las más antiguas. La tradición católica de las 7 iglesias habla de 7 templos de la ciudad, pueden ser cualquiera de los templos, ¿no? En otras ciudades no se visitan solo las más antiguas, se visitan otras iglesias. Nosotros tenemos la costumbre de visitar nuestras iglesias más antiguas porque, dada la antigüedad de nuestra ciudad, 7 iglesias que son cada una joya arquitectónica y que nos permiten recorrer un poco por la historia de nuestra iglesia. Esas 7 iglesias se encuentran dentro del casco... Del casco céntrico, exactamente, del centro histórico. Claro, muchas personas lo hacen a pie. Del centro histórico, ciertamente que es un recorrido bastante extenso para hacerlo a pie, pero se puede hacer a pie porque además tiene un sentido penitencial para hacerlo a pie. También, por otro lado, debemos decir de que la costumbre de las 7 iglesias en la ciudad también se cumple en otras iglesias que son 7 parroquias. Hay que visitar 7 parroquias, ¿no es cierto? Pueden ser en otros sectores de la ciudad que no sean el centro histórico, donde también se pueda recurrir a 7 iglesias que sean de la devoción particular de cada uno. Nació en Roma, pero se extendió a todo el mundo como una costumbre muy propia de la Semana Santa. Es una de las tradiciones propias de la Semana Santa. Y bueno, y Corrientes, no menos obviamente, justamente Corrientes que tenemos, como vos bien lo dijiste, nuestros templos históricos con una arquitectura muy buena, impresionante. La gente, bueno, acá predomina el catolicismo, la gente somos muy devota y no solamente están los fieles de Corrientes Capital, sino que vienen de otras localidades y precisamente justo para esto también, para conocer estos templos que son... En otro momento, que no es el de hoy, claramente estamos viviendo una situación extraordinaria con el momento de la emergencia sanitaria y donde los viajes están muy acotados hoy en día, pero generalmente solíamos tener muchos turistas, porque venían muchos peregrinos durante la Semana Santa a vivir la Semana Santa en Corrientes. Nuestra ciudad tiene una tradición profundamente religiosa, somos una ciudad muy religiosa, una provincia de tradición católica, por lo tanto hay muchos hermanos de otras provincias y de otros países que han venido, sobre todo de los países cercanos, de los países limítrofes, a compartir la Semana Santa en Corrientes. Eso este año está muy limitado, lógicamente, por la situación, pero no deja de ser un peregrino. El que viene no deja de ser un peregrino. Así es, Alexi. Bueno,
Esto está bueno que la gente sepa. Estoy seguro que muchas personas aún no saben bien todo esto que justamente vos explicaste, desde dónde nació justamente este recorrido de las 7 iglesias. Y les invitamos a que nos sigan acompañando para ir conociendo más sobre nuestra provincia. En esta oportunidad estamos con Alexi y bueno, hoy lo que se trató justamente fue el recorrido religioso. El circuito turístico religioso. Nosotros hablamos del circuito religioso entre los circuitos de la ciudad. Decimos que el circuito de las 7 iglesias es la joya de nuestros circuitos. Así como tenemos las 7 puntas, el centro histórico, el recorrido de los murales, digamos, distintos circuitos que tiene la ciudad para conocer su patrimonio y su historia, ¿no? Alexi, acá hoy justamente estamos en la catedral. Es uno de los templos más antiguos de la ciudad. Sí, este es el más antiguo en pie. Decimos que la catedral es el más antiguo en pie porque está conservado tal cual desde el momento de su construcción. Se construye a mediados del siglo XIX, hacia 1874, comienza su construcción en tiempos del gobernador Juan Pujol. Se termina de construir después de la Guerra de la Triple Alianza y se habilita, se inaugura en 1871 como iglesia matriz de la ciudad. Pasa a ser iglesia catedral recién en 1910, cuando se crea la diócesis de Corrientes. Esta iglesia, que era la iglesia matriz, pasa a ser elevada a la jerarquía de catedral, para ser la catedral de la diócesis, de la nueva diócesis. Por eso decimos que es la más antigua en pie, porque las otras iglesias, como la San Francisco, como la de Nuestra Señora de la Merced, han tenido reconstrucciones, han tenido un templo primitivo y después otros templos. En el caso de la Merced, esta que conocemos es la tercera construcción, ¿no? Hubo una primitiva iglesia que perteneció a los mercedarios, que fue en la época de la colonia, eso fue demolido, una construcción colonial que hoy ya no existe. Eso fue reemplazado por una iglesia en el siglo XIX, la iglesia del siglo XIX, que es ya en otro tiempo, cuando llegan las cautivas, por ejemplo, llegan a la iglesia del siglo XIX. Con los franciscanos, a partir de 1857 y hasta 1861, se reconstruye la iglesia. Y posteriormente hay una tercera construcción, que es la que hoy conocemos, que ya es en el siglo XX. Esta iglesia que hoy conocemos ya tiene una decoración, ya tiene una terminación cumplida hacia 1920, más o menos, ya entrado el siglo XX. Claro, cada iglesia con toda su historia. También tenemos la iglesia de la Cruz de los Milagros. La Cruz de los Milagros es de 1888. Se comenzó a construir en 1888, se termina de construir en 1897, es consagrada en 1897, a finales del siglo XIX. Ese no es el primer templo, ya la cruz tuvo un templo anterior en el siglo XIX. En 1808 se construye el primer templo, el templo primitivo, que protegió a la cruz originalmente en ese solar donde hoy está la Cruz de los Milagros. Este es el segundo templo, el que hoy conocemos. Anteriormente hubo una ermita, después hubo un templo en el siglo XIX y este, que es hacia finales del XIX, se termina de construir con este estilo neoclásico, obra del gran ingeniero Juan Coll. Bien, y por último, me interesa saber, la iglesia San Francisco. La San Francisco, esta es la segunda iglesia del convento. El convento es más antiguo porque el convento es un testimonio de arquitectura colonial. El convento se comienza a construir en 1607. En 1638 se construye la primitiva iglesia dedicada a San Antonio. Esa iglesia estaba
con una dirección diferente a la que hoy conocemos, no sobre la calle Mendoza, sino sobre la calle Plácido Martínez. Esa iglesia tenía una entrada sobre Plácido Martínez, salía al río, digamos, y esa iglesia existió hasta más o menos el siglo XIX. En el siglo XIX se decide la construcción de esta iglesia en 1861. La que hoy conocemos es obra del maestro Nicolás Grosso. A partir de 1861, la construcción duró una década, fue inaugurada casi al mismo tiempo que la catedral en 1871, es decir, después de la Triple Alianza, porque estas eran construcciones monumentales que tuvieron que ser frenadas durante el tiempo de la guerra, ¿no? No continuaron durante el tiempo de la guerra. Finalizada la guerra se terminaron estas iglesias. Así que la San Francisco, esta que conocemos, es la segunda iglesia que tiene el convento en su mismo solar. Bien, y con respecto a la Santa Rita, es una de las más jóvenes, te diría. Santa Rita es de finales del siglo XIX, estamos hablando de 1886. La que es una capilla que completa la donación de Juana Francisca Cabral. Juana Francisca Cabral dona en 1882 el Hospital Santa Rita, que era el hospital de mujeres de la ciudad. En este caso, ella entrega la atención del hospital a las hermanas de la Misericordia, que habían llegado a Corrientes a fundar el Colegio San José, también traídas por Juana Francisca Cabral. Entonces ellas le solicitan una capilla, entonces ella decide y le entrega la obra al ingeniero Juan Coll. Juan Coll construye esta iglesia, que es una capilla neoclásica, magnífica, dedicada a Santa Rita como patrona del hospital, del antiguo hospital de mujeres. Esa iglesia es de 1886. Posteriormente, y en 1897, cuando visitó Corrientes en ocasión de bendecir la iglesia de la Cruz, el obispo de Buenos Aires, Monseñor Uladislao Castellanos, visita la ciudad durante un mes, porque en ese tiempo, por la extensión y la diferencia del viaje, él se queda un mes en Corrientes. Y en ese mes, él venía invitado para bendecir y consagrar la nueva iglesia de la Cruz. Recorre el Hospital Santa Rita y las hermanas le dicen que esa iglesia no había sido consagrada, que la capilla de Santa Rita no había sido consagrada. Entonces él celebra la consagración y también bendice la iglesia de Santa Rita. Buenísimo, qué historia enriquecedora. Para la gente, pues estoy segura, te voy a repetir, de que muchos no lo saben. Hoy, gracias a Alexis Davat y a Corrientes Plataforma Virtual, que vamos a transmitir toda esta información, justamente para que, bueno, los correntinos sepamos más de nuestra historia, sepamos más en esta oportunidad de nuestros templos, de nuestra iglesia.
Bueno, gente, concluimos un programa donde fue muy enriquecedor. Conocimos más de la historia de Corrientes, sobre todo la historia de nuestras iglesias. Te propongo que te acerques a Corrientes, que conozcas lugares sagrados y conservados a través del tiempo, proponiendo un turismo religioso como una actividad diferente y enriquecedora. See